ahora, pues si yo ni se conecta. Que eso, que lo que he hecho es poneros un guión de todo lo que hemos visto, ¿vale? A la hora de desarrollar los apuntes. Eso se llama hacer un portfolio digital. Entonces, pues nada, simplemente vais siguiendo ese guión y cogéis los vídeos o los apuntes que tengáis de las clases y los vais pasando limpio, ¿vale? Si algo no os queda claro, si tenéis alguna duda, pues me mandáis un correo y ya está. Tenéis que hacerlo hasta el jueves después de volver de Semana Santa. Yo lo que os recomiendo es que lo vayáis haciendo poquito a poco y no lo dejéis por el último día, ¿vale? ¿De esto tenéis alguna pregunta? ¿Qué te lo hacemos a mano o en ordenador? No, en el ordenador, ¿no? Más cómodo, ya lo tienes pasado limpio luego para estudiar. Vale, vale. Rafa, yo lo tengo Dime. en mano. ¿Y la letra es clara y se entiende bien? Creo que sí, pero vamos, que pasarlo al ordenador no tarda mucho. Si no, yo es porque lo tengáis a limpio, lo tengáis para estudiar y también porque sea más fácil para corregirlo. Si ya lo tenéis hecho a mano y están bien los apuntes y están a limpio, a mí no me importa que hagáis un PDF y me subáis un PDF en vez de un archivo de Google. Lo que pasa es que con el archivo de Google es más fácil corregirlo, pero vamos, ya está. Si tú crees que a mano los tienes bien hechos y que están presentables, ya está. Yo te lo paso al ordenador. Vale. Que si es como el tutorial ese que os puse de cómo hacer las tareas, cuando abráis la actividad, os saldrá crear un documento de Google y ahí lo vais, incluso si lo tenéis en otro documento, lo cortáis y lo pegáis encima y ya está. ¿Vale? Sí. Y ahí tenéis todos los puntos para desarrollar, para que no os perdáis. Vale, pues vamos con la clase de hoy, que es esta, puede ser. A ver. Sí, esta. Vale, vamos a empezar con el Canvas. Hoy la idea era corregir un poquito, revisar el texto que os puse de Platón, ¿vale? Con el formulario, explicarlo por si había algo que no había quedado muy claro y así enlazar con la definición de las virtudes de Aristóteles, porque en realidad todo junto es como un mismo problema, ¿vale? Y así terminamos con la ética de Aristóteles. Anda, se me olvidó cambiarlo de aquí abajo. Bueno, no pasa nada. Lo que vamos a intentar ver es la evolución que ha habido en el concepto de virtud, ¿vale? Cómo hay un planteamiento intelectualista al principio y cómo ese planteamiento intelectualista va evolucionando con Platón y al final se dan cuenta como que la óptica esta intelectualista no soluciona el problema de la virtud y se le da un enfoque diferente, que fue lo que estuvimos viendo ayer con Aristóteles, que le da un enfoque práctico, ¿vale? En vez de intentar definir la virtud definiéndola racionalmente, por lo que van a intentar definir la virtud en función de cómo actúa el ser humano, ¿vale? Entonces, por eso el título que le he puesto es el virtud, el tratamiento del problema en la Escuela de Atenas, porque no sé si sabéis que la Escuela de Atenas se considera el grupo de filósofos que van desde Sócrates, pasando por Platón y llegando hasta Aristóteles. He puesto ahí una pequeña referencia al amigo Piqué, con Sócrates empezó todo. Y vamos a empezar. El inicio del problema, pues, es lo que vimos al principio del tema, que es el problema de la virtud, ¿vale? La posición intelectualista que vimos en Sócrates frente a la postura convencionalista de los sofistas, ¿vale? Nosotros lo que hicimos al principio del tema fue explicar que los sofistas pensaban que la virtud, pues, que no se podía explicar intelectualmente, como decía Sócrates, y que la virtud o que el modelo de comportamiento de la gente era algo que se establecía por consenso, que nosotros nos poníamos de acuerdo. Pues a nosotros en Córdoba actualmente nos parece que una persona virtuosa es una persona que no sale de su casa. Y a lo mejor dentro de 3 meses pensamos que una persona virtuosa es una persona que es capaz de salir mucho de su casa, hacer muchas actividades, relacionarse con mucha gente. Y vais cambiando en función de las circunstancias. ¿Vale? Frente a esa postura, Sócrates lo que planteó fue un argumento intelectualista. Es como, no, espérate, no podemos definir un modelo de comportamiento según las circunstancias de cada día. Sería mejor utilizar la razón para intentar pensar cuál sería ese modelo de comportamiento, ¿vale? Entonces, Sócrates no llega a dar ninguna respuesta, lo que plantea un método a seguir, pero no llega a dar ninguna solución, ¿vale? El siguiente en tratar el problema de Platón, y aquí ya enlazamos con
con el texto que os puse el otro día de la ética de Platón, del que tenéis que hacer el formulario, y así ya lo vamos corrigiendo, ¿vale? Platón intenta decir, bueno, pues vamos a coger el camino de Sócrates, del planteamiento intelectualista, pero vamos a intentar dar una respuesta concreta, ya que Sócrates no dio ninguna respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el problema de la ética para Platón, esa solución del problema de la virtud, no es un problema principal, ¿vale? Sino que es un problema subordinado. Eso no quiere decir que no sea importante, simplemente que es un problema relativo a otro problema más general que trata, que es la política, que es lo que yo expliqué en las clases anteriores. Para él su principal preocupación es hacer un sistema político. ¿Qué pasa? Que la ética y la política no se pueden separar. Si tú planteas un sistema político, al final estás determinando un modelo de comportamiento para las personas. Entonces, claro, no es un problema, eso no es secundario, es subordinado al problema de la política. Entonces, lo que hace Platón para resolver el problema de la virtud es hacer un paralelismo, ¿vale? El paralelismo es coger el concepto de justicia que él tiene en la política y pasarlo al ámbito de la ética. ¿Os acordáis lo que era la justicia en la política? ¿O no lo hablamos el otro día? Bueno, había hecho un formulario, imagino que os sonará por lo menos. Cuando cada ciudadano hace lo que debe hacer, ¿no? O algo de eso. Eso es, que cada uno haga lo que le corresponde hacer. Espérate un momento, me está escribiendo aquí Teresa. Bueno, que eso, pues esa idea, que cada ciudadano haga lo que tiene que hacer. Bueno, pues en la parte de la ética, ¿vale? Platón lo que hace es decir que ese concepto de justicia se aplica también al individuo. Como el individuo tiene diferentes partes o diferentes dimensiones, pues lo que hay que hacer es que cada una de esas partes esté equilibrada, cada una de esas partes actúe de manera correcta, ¿vale? Un momentito que tengo aquí las chuletillas. Entonces, la idea es como que eso, que consigamos tener una armonía entre las diferentes partes de nuestra personalidad, ¿vale? Un momento, aquí. Eso, que consigamos tener una armonía. El hombre tiene diferentes necesidades, por un lado están las necesidades materiales y por otro lado están las necesidades espirituales, y entonces hay que atender a todas las necesidades. Aquí hay una cuestión importante, que es que Platón, siempre se nos ha explicado que Platón rechaza lo sensible, rechaza lo material, y que para él lo importante es la parte espiritual o la parte ideal. Es verdad que él le da más importancia a lo espiritual, pero en realidad no es así. Bueno, no es así. Hay que matizarlo un poco. En realidad él cree que hay que como que responder a las necesidades materiales, tener una cierta armonía corporal para poder acceder a las necesidades espirituales. Entonces, es como que son también subordinadas o secundarias en necesidades materiales, pero no rechaza por completo la parte corporal, ¿vale? Eso en concreto se ve en un diálogo de Platón, que es el banquete, ¿vale? Esta es la típica preguntita puñetera para hacerla en un examen. ¿De qué va ese diálogo del banquete? Bueno, pues en el diálogo del banquete Platón explica, Platón lo que hace es analizar el concepto de amor, ¿vale? Ese concepto de amor es, según Platón, el camino para alcanzar el conocimiento de la idea de bien. Él explica que por el impulso del amor, que en griego se dice eros, el hombre empieza a percibir la belleza en las cosas sensibles. Tú ves unos pajaritos en tu ventana y dices, ¡ay, qué bonitos los pajaritos! O ves unas flores y dices, ¡ay, qué bonitas las flores! Entonces empiezas a percibir las bellezas en cosas sensibles concretas, ¿vale? Por el impulso de Eros, una vez que empezamos a apreciar la belleza en las cosas sensibles concretas, empezamos después a percibir la belleza en las personas. Uy, pues mira, este compañero de clase, qué guapo está hoy. Uy, esa muchacha que me cruzo cuando voy a comprar pan, pues me hace mi tilín, ¿vale? Y así poquito a poco vamos acostumbrándonos a percibir la belleza. Hasta que llega un momento en el que
somos capaces de concebir la idea de belleza en sí misma. Y según Platón, como todas las ideas participan de la idea de bien, cuando comprendemos la belleza en sí misma, estamos comprendiendo la idea de bien, ¿vale? Entonces así, Platón en el banquete da una visión menos violenta que la del Fedón, en la que separa lo material de lo espiritual, y lo que nos hace entender es como que a través de la percepción de lo sensible se puede poco a poco, por el impulso del amor, llegar a la idea de bien, ¿vale? Preguntita esa pregunta sería fantástica para un formulario, es explicar cómo podemos llegar a partir de las percepciones sensibles a comprender los conceptos. Entonces aquí explicáis la idea esta del banquete. Bueno, entonces, ¿cómo trata Platón el problema de la virtud? ¿Vale? Pues recupera la posición intelectualista, la virtud se conoce a través de la razón, se conoce racionalmente, ¿vale? Y el problema está en que como nosotros tenemos una parte material, nosotros tenemos una parte sensible, esa parte sensible no me permite acceder por completo al conocimiento de la virtud, ¿vale? Platón lo que dice es que el hombre nunca actúa mal a sabiendas. Si el hombre siempre intenta hacer el bien. ¿Qué ocurre? Que a veces nuestra razón es limitada y como no podemos conocer qué es eso del bien, pues a veces metemos la pata. Pero no es una cuestión de que seamos malos por naturaleza. Es lo que viene a decir es que la falta de virtud en realidad, o cuando las personas hacen el mal, lo hacen por ignorancia. Y relaciona, claro, como un planteamiento intelectualista, lo que relaciona es la capacidad que tenemos para conocer y eso guiará nuestra capacidad para actuar, ¿vale? Entonces, cuando se nos plantea este problema de que el mal se produce por desconocimiento, al final el modelo de comportamiento para virtud, para Platón, es la prudencia, ¿vale? La prudencia porque cuando yo voy a tomar una decisión, yo siempre quiero hacer el bien, pero a lo mejor por falta de conocimiento no lo hago. Entonces tengo que ser prudente a la hora de elegir, reflexionar bien sobre el problema y tomar una decisión teniendo en cuenta los medios que tengo para acceder al conocimiento de la verdad. ¿Vale? Pues eso era lo que explicaba el textito de Platón que os puse el otro día. ¿De esa parte tenéis alguna duda? ¿De la parte del banquete, la definición de la prudencia y el planteamiento de la justicia? No. Hoy vamos a terminar muy prontito, ¿vale? Y ahora lo siguiente que quería ver con vosotros era la parte de las virtudes, ¿vale? De las virtudes de Aristóteles, que fue lo que estuvimos viendo, lo que nos quedaba por explicar de Aristóteles. Lo último que vimos fue que existían las virtudes éticas para la parte social del individuo y las virtudes dianoéticas para la parte racional del individuo, ¿vale? Y lo que hicimos ayer fue que os puse una actividad para que vosotros investigarais estos conceptos de virtud, ¿vale? Un poquito así adelantarnos a lo que íbamos a ver hoy. Bueno, entonces, tenemos por un lado las virtudes dianoéticas, ¿vale? Esas virtudes dianoéticas se utilizan para guiar al intelecto y que así esté dispuesto para aprender las cosas, ¿vale? Y ahí da una serie de virtudes. Distingue el conocimiento, dentro de las virtudes dianoéticas, dice que hay dos tipos de conocimiento. Por un lado tenemos el conocimiento teórico especulativo y por otro lado tenemos el conocimiento práctico, ¿vale? Por un lado, el conocimiento que utilizamos cuando nos ponemos a hacer la raíz cuadrada de 2 y por otro lado el conocimiento que utilizamos cuando nos ponemos a hacer un botijo, ¿vale? Dentro del conocimiento teórico especulativo define 3 virtudes diferentes, que las estuvimos viendo ayer. El episteme, el nous y la sofía, ¿vale? Que sería la ciencia, la inteligencia y la sabiduría. Esto no tiene mucha dificultad de entender, esto es lo que hay que aprendérselo y ya está. ¿Vale? La episteme o la ciencia sería la actitud para la demostración de las relaciones necesarias existentes entre cosas. Vale, un ejemplo para entender esto. Yo veo fuego, ¿vale? Y después veo humo. Entonces mi mente se da cuenta de que si no hay fuego no hay humo y que ahí hay una relación de necesidad entre una y otra. Y esa relación lo llamamos causa. ¿Vale? O por ejemplo, yo veo que llego tarde a mi casa después de la hora que me ha dicho mi madre y mi madre se enfada
pues yo utilizo el entendimiento para darme cuenta de que entre el enfado de mi madre y que yo he llegado tarde hay una relación de necesidad. ¿Lo entendéis? Sí. Esa es la base de los planteamientos científicos, ¿vale? Rafa, Dime. ¿puedes repetir cómo se divide la virtud dianoética? Sí, las virtudes dianoéticas se dividen en dos grupos. Por un lado están las virtudes dianoéticas relativas al conocimiento teórico o especulativo, ¿vale? Cuando usamos la razón así de forma abstracta, no en algo concreto, como por ejemplo cuando te estás estudiando un tema de historia y tienes que intentar comprender por qué los liberales se enfrentaban a Isabel II, ¿vale? Y estás ahí como dándole toda la cabeza sin algo concreto. Y por otro lado, tenemos las virtudes dianoéticas del ámbito práctico, que es cuando nosotros usamos la razón en un problema concreto. Como por ejemplo, el otro día, a mí se me desconfiguró el ordenador y tenía que buscar cómo conectar la pantalla con el altavoz. Entonces hay un problema concreto en el que yo estoy cacharreando con algo y tengo que usar la razón para solucionar ese problema. Vale. ¿Vale? Bien, Sí. y estábamos dentro del teórico, vamos a empezar con la primera, que es la episteme o ciencia. Y Sí. esa se utiliza para demostrar relaciones necesarias entre cosas. ¿Vale? Pasamos al segundo tipo de virtud dianoética dentro del conocimiento teórico especulativo, que es el nous. También se puede llamar como intelecto o inteligencia. ¿Vale? Consiste en la habilidad de captar intuitivamente la verdad de los primeros principios de la ciencia. ¿Vale? Es como un conocimiento que a mí me permite comprender los conceptos de la ciencia. Por ejemplo, el ejemplo que os puse mucho en metafísica en el tema anterior, el tiro parabólico, ¿vale? Yo, que ya tengo conocimientos sobre esa materia, soy capaz de extraer de ahí el concepto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento de caída de los graves. Y mi mente es capaz de combinar esos dos tipos de movimientos para aplicarlos al tiro parabólico. Es como ser capaz de comprender el funcionamiento de una disciplina. ¿Vale? Por ejemplo, en los problemas de lógica que al principio suenan a chino y de buena primera vuestra cabeza es capaz de conectarlo y decir, ah, pues así se hace. O en matemáticas os pasará eso mucho también. ¿Vale? Otro ejemplo muy bueno para entender esto son los videojuegos, los típicos videojuegos de plataformas como el Tomb Raider, que tú al principio vas jugando las pantallas y te cuesta mucho trabajo y de buena primera llega una pantalla muy difícil y eres capaz de pasártela con habilidades que tú ya habías aprendido en pantallas anteriores y tu mente dice, uy, pues si esto se hacía así antes, pues esto lo tengo que hacer de esta manera. ¿Lo habéis entendido? Yo creo que he puesto varios ejemplos que nos pueden servir. Y después tenemos la última virtud del ámbito teórico, la última virtud dianoética del ámbito teórico, que es la sofía o la sabiduría, que sería la capacidad para avanzar hasta los últimos y supremos fundamentos de la verdad. La sofía, ¿os acordáis de...? Espera, que lo voy a poner aquí y os vais a acordar rápido. ¿Os acordáis del sistema de Aristóteles? Esto. ¿Os acordáis de esta imagen? Todo ese sistema, ¿cómo se movía? Había unas estrellas fijas y esas estrellas fijas vibraban para hacer que se moviesen todos los planetas. ¿Por qué vibraban las estrellas fijas? ¿Alguien se acuerda? Porque se querían acercar a lo más perfecto. Eso, acercarse al ser más perfecto. Pues la sabiduría o la sofía lo que hace es intentar comprender, o la sabiduría sería la virtud que me permite comprender ese theos, esa causa primera del universo. ¿Vale? Sería ese conocimiento que nosotros utilizamos para contestar las grandes preguntas de la humanidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Vale? Pues ese tipo de conocimiento es lo que llama Aristóteles la sofía. Después pasamos a la parte de las virtudes éticas, ¿vale? Las virtudes éticas serían las virtudes que nosotros utilizamos para responder a nuestras necesidades materiales y sobre todo son las que utilizamos
para relacionarnos con los demás, ¿vale? Hay una virtud, que aquí no la he puesto, que sería, por decirlo de alguna manera, la que engloba las tres que vienen aquí, ¿vale? Esa virtud sería la mezotez. Os lo escribo aquí. Uy, qué mal lo he escrito. ¿Vale? Bueno, aquí pone mesotez, si lo TH. ¿Vale? La mesotez. Mira, esta imagen nos puede servir. Si se ve. No me gusta. Vale, nos quedamos con esto. ¿Vale? La mesotez en Aristóteles es la virtud principal del ámbito ético. Es muy sencillo. Siempre que nos encontremos en un dilema, acordaros lo que vimos al principio, situaciones en las que tengo que tomar una decisión, siempre vamos a encontrar dos posturas enfrentadas. Por un lado tendremos un extremo y por otro lado tendremos otro. ¿Vale? El ejemplo típico, yo veo que en el patio hay dos abusones que se están metiendo con el muchacho feo con granos de mi clase. ¿Vale? Entonces tengo dos posturas extremas, que son, ¿cuáles son? Ayudarlo, no ayudarlo, ¿no? Ayudarlo, no ayudarlo. O sea, meterme en medio y pegarle un empujón al abusón y decir, ¿qué pasa contigo? ¿Te crees tú aquí el más chulo del barrio? ¿Vale? O pegarle una pedra en la cabeza. O la segunda postura extrema, que sería decir, que se busca la habichuela, me meto yo en medio para que me den a mí una talega. Entonces, en esa disputa o en ese dilema, Aristóteles lo que plantea que nosotros tenemos que usar la razón para encontrar la mejor respuesta posible. Entonces, en ese caso concreto, el punto medio, ¿vale? El punto medio sería, ¿cuál sería? Avisar a un profesor. Avisar a un profesor. Entonces, yo en esa situación concreta encuentro una respuesta adecuada para hacer el bien, que sería llamar a un profesor. Que ni sería temeraria, no me expondría yo a enfrentarme directamente con los abusones, ni sería cobarde, porque estoy tomando carta en el asunto para solucionar el problema, ¿vale? Y eso es lo que plantea Aristóteles en el ámbito ético. ¿Qué pasa? Que esa mesotez o esa búsqueda del punto medio se concreta en diferentes situaciones. Y entonces es donde entran en juego, ¿vale? Las tres virtudes que estuvisteis buscando ayer para hacer el formulario. La primera de ellas, la tenéis aquí, sería el valor, ¿vale? El valor sería tener el punto medio entre la temeridad y la cobardía. Y esto es importante y por eso me quería parar hoy a explicarlo, ¿vale? Aunque tardásemos, vamos, aunque la clase sea más cortita, pero esta parte final es bastante importante. Porque Aristóteles es el primero que analiza racionalmente lo contrario de la virtud. ¿Qué es lo contrario de la virtud? Yo que sí. Cuando alguien hace las cosas bien decimos que es un virtuoso. Pero cuando alguien hace algo mal, ¿qué es lo que tiene? Un mal uso. Un mal uso. ¿Y los malos usos cómo se llaman en nuestro lenguaje? ¿Fumar es bueno? No. Las personas que fuman, ¿qué es lo que tienen? No digáis cáncer de pulmón, por favor. Eso iba a decir. Las personas que fuman o las personas que beben Un o vicio. las personas que se sacan los mocos tienen vicios, ¿vale? Aristóteles es el primero que analiza los vicios. Aristóteles es el primero que dice, bueno, la virtud es el modelo de comportamiento, pero vamos a ver cómo se desvía la virtud hacia un vicio. Entonces aquí, en el textito este que os he pegado en la clase, ¿vale? Que os habla de las virtudes, a cada virtud del ámbito ético le contrapone su vicio, ¿vale? Por ejemplo, en el valor, que sería el término medio entre la temeridad y la cobardía, explica cuál sería el vicio. Porque la temeridad sería un exceso de valor y la cobardía sería un defecto de valor. Dice, el que es temerario peca por exceso, al no temer lo que debiera. Mientras que el cobarde lo hace por defecto, ya que teme lo que no debe. ¿Vale? Lo que explica es como que esta es la virtud y estos son los vicios que podemos cometer. Después tenemos la templanza, que sería el término medio entre el desenfreno y la insensibilidad,
El desenfrenado sería el que cae en todos los excesos posibles, ¿vale? Cuando uno sale de fiesta y se fuma un paquete de tabaco y se bebe 4 cubatas seguidas, como que yo, controla un poco, porque eres un temerario, estás excediéndote en todo lo que puedes. Y por otro lado, tendríamos el insensible, que el insensible es el que es incapaz de cualquier deseo, la persona que tiene miedo a actuar. Es como, me gusta esa muchacha, se lo voy a decir, ay, no se lo digo porque si se lo digo lo mismo se enfada. O quiero ir con mi amigo al cine a Córdoba, va, pues no voy a ir porque yo cojo el autobús, me da miedo. ¿Vale? Entonces, entre esa persona que se deja llevar por todos sus impulsos y la persona que frena todos los impulsos hay un punto medio, que es la templanza. ¿Vale? Y por último, con respecto a la libertad, la liberalidad y la generosidad, ¿vale? Que es lo que modera el apego al dinero, es entre gastarlo todo. Tendríamos dos vicios, ¿vale? El ser pródigo, el gastarse todo el dinero, o el ser un tacaño, ¿vale? Que querés todo el dinero para ti. Entonces, más que en concreto los nombres de... Uy, se ha cerrado. Más que en concreto los nombres de los vicios, daros cuenta de eso, que Aristóteles es el primero que reflexiona sobre los diferentes vicios que podemos tener con respecto a las virtudes. ¿Vale?